Hola, buenas tardes compañeros. Pues vamos a dar continuidad a estas actividades que estamos llevando en línea y el día de hoy me permito presentarles un video sobre lo que son los primeros temas de la sexta unidad. Esta sexta unidad nos habla principalmente de lo que es el estrés laboral, de los factores de riesgo psicosocial. Entonces, bueno, lo que vamos a revisar, tenemos de manera muy específica cada uno de estos puntos atendidos. Vamos a conocer lo que es el síndrome de Burnout, vamos a entender algunas de las consecuencias de lo que es el estrés laboral y por ende pues entender por qué es importante revisar lo que es la salud ocupacional. Entonces bueno, pues sean bienvenidos y eso es lo que vamos a conocer en este video. Después revisaremos en un video para otra semana lo que es la segunda parte de la sexta unidad, específicamente lo que es la cuestión del acoso y el hostigamiento laboral. Entonces, por este momento únicamente estrés y factores de riesgo psicosocial. Aquí estamos. Hola, ¿cómo están compañeros? Bueno, pues me da gusto nuevamente saludarlos en este espacio de trabajo virtual que estamos llevando. Y pues llegamos en este momento a la sesión del tema número 6 o unidad temática 6, el cual se titula Salud Laboral, Estrés y Moving. Vamos a trabajar en esta primera parte del video lo que corresponde a los factores del riesgo psicosocial y a lo que corresponde al estrés, para que posteriormente revisemos lo que es el acoso y el hostigamiento en el ámbito de trabajo. ¿Qué entendemos por factores del riesgo psicosocial en el trabajo? Son aquellos factores que se denominan como factores de riesgo para la salud y que se originan en la organización del trabajo y que son generados a través de respuestas de tipo fisiológico, ya sea reacciones a nivel neuronal o emocionales a través de sentimientos de ansiedad, de depresión, de alienación, de apatía, o bien lo vamos a encontrar en algunas afectaciones de tipo cognitivo que tienen que ver con restricciones en la percepción, en la habilidad para concentrarse, en la pérdida de la creatividad, en la incapacidad para tomar decisiones, o bien lo vamos a encontrar también dañado en procesos conductuales como sería, por ejemplo, el abuso del alcohol, del tabaco, del exceso o consumo de drogas, reacciones de violencia, asumir riesgos innecesarios, entre otros. Por lo tanto, estos factores de riesgo hacen relación directa con lo que popularmente se le llama estrés y que pueden ser precursoras de otro tipo de enfermedades que manifiestan ciertas intensidades de frecuencia, de duración, de daño y que alteran diariamente la convivencia de las personas con sus compañeros de trabajo y adicionalmente empiezan a presentar toda una serie de condiciones de afectación también en el terreno familiar, personal y social. Vamos a señalar que dentro del medio laboral hay diferentes niveles de estos riesgos de ámbito psicosocial. Y bueno, vamos a revisarlo así como lo veíamos en la quinta unidad sobre el clima laboral, todo lo que tiene que ver con condiciones ambientales, diseños de puesto de trabajo, qué tan monótono, qué tan incómodo, qué tan molesto le resulta el trabajo a los empleados y cómo esto puede desarrollar una serie de conductas de estrés. En cuanto a lo referente a factores de riesgo a nivel de organización o gestión del trabajo, por ejemplo, qué tantas pausas o descansos se hacen o no se tienen, cómo son los horarios de trabajo, trabajos nocturnos o contraturnos, funciones y tareas, qué tan complicadas o qué tan simples
afectan la aprobación del desarrollo de la persona y esto le genera cierto nivel de estrés, los ritmos de trabajo, la monotonía o la autonomía, la carga mental adicional que las personas poseemos y que cuando estamos trabajando pues no podemos quitárnosla de la cabeza y pues sobreviene todo este tipo de situaciones estresantes. El nivel de formación, el nivel de responsabilidad, el desempeño con el rol, la comunicación en el trabajo, los estilos de mando, la participación en la toma de decisiones, las relaciones interpersonales en el trabajo, las condiciones del empleo y el desarrollo de la carrera profesional. Todos estos son factores de riesgo a nivel de la organización y del propio ejercicio dinámico de tu actividad laboral y que en un determinado momento, si no sabemos atenderlas, si no sabemos identificarlas, puede sobrevenir una situación estresante. ¿Qué características de origen tienen estos riesgos psicosociales? Bueno, pues vamos a poder dimensionarlo esto en 5 categorías. La primera es sobre exceso de exigencias psicológicas, cuando hay que trabajar rápido o de forma irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, que no podamos expresar una opinión, que la toma de decisiones se manifieste difícil o que tengamos que hacerla de forma rápida. Una segunda dimensión consistiría en la falta de influencia y de desarrollo, cuando no tenemos margen de autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidad para aplicar nuestras propias habilidades y conocimientos y entonces empieza a carecer de sentido para nosotros, cuando ya no podemos adaptar nuestro horario a las necesidades familiares o cuando podemos o no decidir hacer algún descanso. Una tercera dimensión nos señala lo que tiene que ver con la falta de apoyo y de calidad en el liderazgo. Cuando hay un trabajo aislado, sin apoyo de los superiores o los compañeros, y que entonces la realización del trabajo se te viene de manera directa y que te sientes con esa falta de acompañamiento porque no hay una tarea bien asignada o están mal definidas y la información es inadecuada o no te llega a tiempo. Un cuarto nivel o dimensión de características de riesgo psicosocial es la que refiere a la escasa compensación. Esto es, ya sea en cuestiones de una falta de respeto, una provocación de inseguridad contractual, o bien cuando se dan cambios de puestos o de servicios a contra de nuestra voluntad, que se nos da un trato injusto, que no se reconoce el trabajo que se está haciendo, que el salario es muy bajo, etcétera. Y una quinta dimensión tiene que ver con lo que es la doble presencia y esto principalmente lo vivimos las mujeres. Bueno, no es exclusivo de las mujeres, pero sobreviene principalmente en el género femenino. ¿Por qué? Porque el trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo que sí es remunerado. La organización del trabajo en la empresa puede impedir la incompatibilidad de ambos trabajos, a pesar de disponer de herramientas y normativas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Y bueno, en este sentido, justamente se los decía, las mujeres seguimos realizando ciertos niveles de actividad en casa, además de que nos responsabilizamos del trabajo directo que es en la empresa, en la organización, en la institución donde estemos laborando. Y bueno, junto el trabajo doméstico, familiar y organizacional, es a lo que le llamamos la doble presencia y esto pues justamente es más prevalente en el colectivo de mujeres, aunque no es exclusivo, ya se los decía. Entonces, estas son las dimensiones, digamos así, que son las originarias de los riesgos psicosociales. Entonces, habrá que notar, fijarse en qué punto la persona empieza a padecer este tipo de afectaciones y que bueno, es prácticamente seguro que le va a sobrevenir un estrés si no lo sabe identificar, si no lo sabe cuidar en su momento. Se ha clasificado al estrés laboral como riesgo de trabajo, claro que sí, porque es el de los más importantes, ya que genera angustia, tensión, depresión, entre algunos de sus rasgos que enseguida los vamos a ir tomando en cuenta e ir analizando, pero también es muy característico que el estrés
por lo regular aparece con mayor frecuencia en las personas que brindan atención a personas, ¿sí? Porque el tiempo, las condiciones, las necesidades de la organización, del mismo trabajo, sí, claro que te demandan estrés, pero siempre somos las personas mismas quienes generamos más estrés a las personas. Entonces, quienes nos dedicamos a trabajar con gente, en este caso personal médico, personal docente, personal que está de recepcionista en alguna institución o organización, o sea, quienes tratamos directamente con personas, tendemos a contar con este riesgo de sobrevenir a una situación estresante. El concepto de estrés laboral se define como la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un trabajador que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. El estrés laboral aparece, pues, cuando se presenta un desajuste entre las necesidades de la persona, las necesidades del puesto de trabajo y las necesidades de la propia organización. Entonces, es ahí cuando el trabajador siente esa presión, esa angustia que sobreviene porque no puede cubrir sus necesidades personales, porque tiene una sobresaturación de su propio puesto de trabajo y las exigencias de su organización. Y cuando se vive una exposición constante a situaciones de estrés laboral, es a lo que le llamamos el síndrome de burnout o síndrome del quemado por el trabajo. Este síndrome se define, pues, a partir de ese desgaste profesional que se va manifestando en profesionales que están sometidos de manera constante a un estrés emocional crónico, cuyos rasgos principales son justamente el empezar a padecer agotamiento físico, agotamiento psíquico, manifiestan una actitud fría y despersonalizada hacia los demás, así como sentimientos de insatisfacción personal con las tareas que han de realizar en su labor. Esto aunado a un estilo de vida y a las necesidades personales de cada trabajador. Entonces, el síndrome de burnout es esa sensación de que pues ya no te gusta lo que estás haciendo, que te sientes incómodo, que hay que estás quemado por tu trabajo. Llega un momento, luego la gente también utiliza la expresión de que es que se lo comió el sistema. Sí, o sea, porque finalmente ya estás consumido, estás acabado, estás aniquilado por la labor, porque te ha resultado incómoda por una serie de situaciones que podemos también ir clasificando a través de ciertos niveles de estrés laboral. Si justamente damos una clasificación a estos, tendríamos 3 grandes clasificaciones. La primera refiere al ambiente físico, que como lo veíamos desde la quinta unidad, todo lo que tiene que ver con el clima en cuanto a aspectos del ambiente en la condición física, como la iluminación, el ruido, los ambientes contaminados, la temperatura, el peso. La gente que tiene que estar en un espacio sobresaturado donde hay un hacinamiento por tantos respiradores, por tantos escritores, por tanta máquina, tanto sonido. Entonces, claro que eso altera y genera como una de las primeras clasificaciones de estrés. Una segunda clasificación serían los estresores de la tarea, que están en función de lo que nos gusta o no nos gusta hacer, cuando la tarea es adecuada a las expectativas y a la capacidad del personal, o cuando resulta demasiado sencillo o complicado, por ejemplo, la carga mental del trabajo o el control sobre la tarea. Y bueno, justamente esto es lo que nos diferencia a las personas que nos dedicamos a hacer trabajo burocrático de las personas que hacen labores físicas, ¿verdad? Esto es lo que nos provoca el estrés en la tarea, o sea, a veces la sobrecarga mental que va generando esa angustia, esa tensión, porque el trabajo pues es pensar, es analizar, es razonar, y claro que también esto provoca este tipo de riesgo de estrés. Un tercer nivel, una tercera clasificación de estresores laborales son los referidos a la organización, aquellos como son el conflicto y la ambigüedad del rol, cuando hay una contradicción en la asignación de tareas, ¿verdad?
que la jornada de trabajo también sea excesiva, que las relaciones interpersonales y la promoción de desarrollo profesional sea nulo, o que la gente pues se vea que algunos compañeros van ascendiendo y ellos se quedan igual y entonces esto sobreviene una situación de molestia y obvio pues se desencadena esto que llamamos estrés por el trabajo. Ya lo veíamos, si ustedes lo recuerdan, chicos, cuando hablábamos de la segunda unidad en la clasificación de las teorías motivacionales, hablábamos por ejemplo de la teoría de la equidad de Stacy Adams, en donde cuando los trabajadores ven que algunos compañeros no están avanzando y algunos más se quedan abajo, ¿verdad? Pues entra una situación de que te pones a valorar qué tan adecuado no es la condición de tu trabajo y pues te empiezas a molestar y sobreviene este tipo de cuestiones. ¿Sí? Nada más para retomar. Siempre todos los temas van a llevar una relación y por eso los hemos revisado. Y bueno, claro que estrés también tiene que ver con esa condición de insatisfacción porque no se alcanzan tus motivaciones. Cuando hablamos de factores causantes de estrés, y adicional a la clasificación que hace rato mencionábamos, podríamos analizar este pequeño cuadro que les estoy presentando, en donde ya también se agregan las consecuencias posibles directas a las causas y los factores. Y bueno, no lo voy a leer completo, voy a nada más citar algunas de las clasificaciones, pero por ejemplo, cuando hay un problema de factor interpersonal, ¿qué tipo de factores influyen? Bueno, pues el mal sistema de trabajo o la falta de apoyo social, la rivalidad política, los celos profesionales, la falta de atención a los trabajadores por parte de la organización. Esto es bastante recurrente, compañeros, ¿eh? Lo que tiene que ver con rivalidad política, con celo profesional, la falta de una buena planeación en la organización, provoca necesariamente, y digo necesariamente, ¿verdad? Porque es la realidad, provoca una situación estresante. Y bueno, ¿qué tipo de consecuencias pueden presentarse ante esto? Ansiedad y tensión nerviosa, disminución del rendimiento, insatisfacción profesional, tensión nerviosa, hipertensión, ¿sí? Y por ende, bueno, pues cualquier otro tipo de manifestación a nivel físico, que puede ser dolores de cabeza, migrañas, colitis, gastritis, en fin, asociado pues a este malestar. Entonces, toda la condición de insatisfacción tiene un descanso tanto en el ambiente físico como en la condición personal. Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Ahí vienen otros tipos de causas, factores y consecuencias posibles y bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo vean. Tenemos la revisión de unos videos que se titulan Cálmate, entonces los vamos a agregar también para que los revisen y de ahí también les tomaré en cuenta algunos tipos de comentarios que ustedes pudieran hacer. Bien, entonces bueno, seguimos avanzando.
nunca vi instituciones recomendando Алло, да. Да нет, мы заработаем. ¿Qué consecuencias vamos a tener en el estrés laboral? Pues ya, como cuestiones tanto a nivel emocional como a nivel de pensamiento, como a nivel fisiológico, a nivel conductual. Empezamos con las emocionales. El estrés se manifiesta a través de sentimientos de ansiedad, de insatisfacción, de frustración, de temor, de baja autoestima, depresión, agresión, apatía, aburrimiento, fatiga, sentimiento de culpa, vergüenza, irritabilidad, mal genio, mal humor, tristeza, tensión nerviosa, soledad, regresiones, fijaciones, negaciones, ¿sí? Imagínense, no es que la persona que padece el estrés tenga todos estos rasgos, claro que no, pero ya presentar algunos de estos, pues, y de manera repetida o ya en cualquiera de los aspectos de su vida, en lo personal, en lo familiar y en lo laboral, pues es un desgaste emocional muy fuerte. Y obvio, ¿verdad? No permite la concentración y por eso también hay efectos sobre el pensamiento. ¿Qué tipo de efectos? Bueno, pues incapacidad para tomar decisiones, incapacidad para concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica, bloqueos mentales, preocupación, desorientación, ¿sí? Tenemos también algunos efectos en el comportamiento, lo que es la predisposición a accidentes, explosiones emocionales, consumo de drogas, comer en exceso o la falta de apetito, beber o fumar en exceso, la excitabilidad, conductas impulsivas, alteraciones en el habla, ya sea hablar con rapidez o el tartamudeo o los temblores al hablar o la voz entrecortada o la imprecisión, los bostezos o las risitas nerviosas e incluso la incapacidad de descansar. En relación a los efectos sobre el trabajo, pues directamente el ausentismo, las mentiras, los pretextos, relaciones laborales pobres, altas tasas de cambio, mal clima en la organización, antagonismo con el trabajo, falta de satisfacción y pues por ende una mala productividad y un desempeño del empleo pues muy pobre también. Si hablamos de las consecuencias del estrés laboral a nivel de respuesta fisiológica, se produce taquicardia, aumento de la tensión arterial, sudoraciones, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento del colesterol, inhibición del sistema inmunológico, sensación constante de nudo en la garganta, esas ganas de llorar, como que siempre estás así como, ay, qué molestia, dilatación de las pupilas, gastritis, colitis, úlceras, migraña, alergias, temblores involuntarios, piloerección, ruborizaciones y fatiga. Como ven, chicos, esto es lo que vamos a visualizar en una persona que está presentando un riesgo psicosocial que si no se atiende desencadena en una situación estresante y por ende una insatisfacción laboral. Me permití agregar en este momento una nota que fue publicada en donde un grupo de estudiosos, ¿verdad?
se llevaron un ejercicio de análisis respecto de qué pasaría o cuáles son los efectos de una persona que ha cumplido una función de oficinista durante 20 años y cómo ese desgaste, ese malestar, ese dolor de cuerpo, esa incomodidad en cuanto al espacio, a las relaciones con las personas, al desgaste mismo del ejercicio laboral, qué imagen presentaría esta persona después de 20 años. Y entonces de ahí sacaron ellos un maniquí al cual llamaron Emma y le pusieron así, ¿verdad? Así está la nota: Emma, la perturbadora maniquí que muestra cómo podrían lucir los oficinistas en 20 años. Y bueno, quien condujo este estudio fue William Hiham, y él es un experto en estudio de ergonomía y salud ocupacional. Y bueno, este estudio lo realizaron a través de una serie de encuestas a más de 3,000 trabajadores de Francia, de Alemania, de Reino Unido, y descubrieron lo siguiente: que más del 90% de los empleados de oficina del Reino Unido sufren problemas de salud relacionados con el trabajo y tienen luego mayores dificultades para realizarlo. Un 50%, por ejemplo, padece de dolor en los ojos, un 49% dolor en la espalda, un 48% dolores de cabeza como resultado directo de su espacio de trabajo. Además, un 30% registró aumento de peso considerable después de esos 20 años de trabajo. Y bueno, pues ellos hicieron este maniquí, les decía, llamado Emma. Emma encarna los efectos que produce el estar sentado por una mala postura durante largo tiempo, lo cual desarrolla una joroba en la espalda. Sus piernas se hacen débiles, surgen varices que son causadas por un flujo sanguíneo deficiente. Además, por el exceso de sedentarismo y la mala postura, también generó una panza grande y redondeada, y el hecho de pasar tantas horas mirando la pantalla de la computadora le produjo ojos rojos secos y por ende una piel pálida. Y bueno, esta es la imagen, ¿verdad?, de Emma, chicos. Así es como se visualiza, así es como pues ellos se encontraron que después de 20 años de llevar una vida de esta forma, hay riesgo psicosocial, muchachos, hay riesgo físico, fisiológico, que si las personas no nos atendemos, por eso es importante hablar de la salud ocupacional, de la salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, claro que es perturbador ver estas imágenes. Aquí está Emma, ¿verdad? Véanla, cómo tiene esta postura, cómo desarrolla todo este malestar a partir de estos años que durante 20 años de trabajo se le ha ido presentando. Y bueno, yo en lo personal, compañeros, si ustedes me lo permiten, pues si les mostrara una fotografía mía de hace 25 años, 26 años que empecé a laborar, a la razón de ahora, he desarrollado, claro que sí, también efectos de daño, tanto en el ámbito psicosocial como del ámbito físico, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, estamos en la intención de cuidar, evitar este tipo de riesgos y bueno, es parte de la labor tanto de los ingenieros como de los psicólogos. Entonces, por eso la invitación a que lo analicemos desde ese punto de vista. Y bueno, justamente, ¿cómo se define la salud ocupacional? Como la ciencia multidisciplinaria que tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Consiste en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El objetivo de desarrollar salud ocupacional provee de seguridad al trabajador, darle protección y atención a cada uno de los empleados en el desempeño directo de su trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, con esto, chicos, cerramos una primera parte de lo que sería el tema de los riesgos psicosociales en el trabajo, para posteriormente en otro video atender todo lo que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento laboral. Entonces,
pues con esa parte cerramos. Nada más ya para despedirme, les sugiero algunas técnicas para manejar el estrés. Estos son pues de manera pues muy general, ¿verdad? De entrada pues identificar lo que te estresa, hay que desarrollar respuestas saludables, siempre establecer límites entre el trabajo y la vida personal y no permitir por ningún motivo, por ninguna circunstancia que ninguna persona rebaje tu propia dignidad. Aprender a verte a ti mismo y a los demás con humor, porque la risa reduce el miedo y amortigua de alguna manera el estrés. Tomarse descansos entre una y otra actividad para poder desconectarte con eso que te está angustiando, que te está molestando. Aprender a relajarte. Hay diversas técnicas de meditación, de ejercitación profunda. Hablar con el jefe cuando en su momento pues ya estén ustedes laborando, pero que esto como recomendación general, ¿verdad? Siempre quien te esté provocando el daño, pues platicarlo, porque de la lástima surgen problemas eternos. Entonces, o de la limitación de platicar, todo lo que no dices se te revierte al cuerpo, se te revierte a las emociones y todo eso te genera malestares. Entonces hay que trabajarlo, ¿sí? Y decirlo, hablarlo en su momento, porque la palabra tiene una función de descarga muy importante. Entonces, claro que hay que hablar, decir lo que nos está pasando, cómo nos estamos sintiendo. Y finalmente, bueno, pues conseguir apoyo, aceptar ayuda de amigos, personas que sean de confianza o incluso pues buscar ayuda profesional, ¿sí? Entonces, bueno, pues con esto cerramos esta primera parte de la 6ª unidad temática y pues de aquí ya les dejaré algunas actividades en el Classroom. Que tengan buenas tardes, muchas gracias y cuídense.